Hola amigos, muchas gracias por ver este video sobre la leyenda del vampiro del Panteón de Belén. A todos los que ya están suscritos, de corazón, gracias por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Sus comentarios y su interés por estos relatos son lo que hacen este canal tan especial. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora. Aquí encontrarás más historias fascinantes como esta, llenas de misterio y tradición. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. La historia del vampiro del Panteón de Belén es una de las leyendas más famosas de Guadalajara, Jalisco, México. Este relato combina misterio, horror y elementos sobrenaturales, arraigados en la tradición oral de la región. A continuación, te cuento una versión extendida de la historia. Se dice que en el siglo XIX, un hombre misterioso llegó a Guadalajara. Era alto, pálido y tenía una mirada penetrante que ponía nervioso a cualquiera que lo cruzara. Poco se sabía de su origen, pero pronto comenzaron a circular rumores de que este hombre tenía hábitos extraños. Solo salía de noche, nunca comía en público, y sus visitas al mercado eran exclusivamente para comprar animales vivos, como aves y conejos, que desaparecían rápidamente en su casa. Con el tiempo, en los alrededores de la ciudad, comenzaron a aparecer animales muertos, con señales de haber sido desangrados. Posteriormente, las historias de desapariciones de personas, especialmente niños y jóvenes, comenzaron a multiplicarse. Muchos afirmaban haber visto una figura oscura rondando las calles durante la noche. El enfrentamiento con el pueblo. Alarmados por la creciente ola de desapariciones y muertes inexplicables, los vecinos decidieron investigar. Algunos hombres se armaron de valor y siguieron al sospechoso hasta su casa. Una noche, lo confrontaron y descubrieron que su interior estaba lleno de restos de animales y sangre. Aunque no encontraron pruebas directas de que él fuera el responsable de las muertes humanas, el pánico se apoderó del pueblo y decidieron tomar justicia por su propia mano. El hombre fue atrapado, acusado de ser un vampiro, y ejecutado mediante una estaca en el corazón, como dictaban las antiguas tradiciones contra los no muertos. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Belén, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar que resucitara. La leyenda del árbol y la tumba. Poco después de su entierro, un árbol comenzó a crecer sobre la tumba del supuesto vampiro. Este árbol tenía una forma extraña, con raíces que parecían extenderse hacia el suelo como si quisieran escapar. Según los relatos, quienes se atrevían a visitar la tumba de noche aseguraban escuchar susurros y sentir una presencia oscura. Algunos incluso afirmaban ver una figura similar al vampiro rondando el panteón. La leyenda asegura que si el árbol llegara a ser cortado, el vampiro resucitaría y volvería a aterrorizar a la ciudad. Por eso, las autoridades decidieron mantener el árbol intacto, convirtiéndose en un símbolo de la historia. Algunos relatos aseguran que el hombre no era un vampiro en el sentido clásico, sino que había realizado un pacto con el diablo para obtener la vida eterna. A cambio, debía consumir sangre humana. Esta versión menciona que fue rechazado por su propia familia, quienes lo desterraron a Guadalajara. Desde entonces, deambulaba por la ciudad buscando víctimas para saciar su sed, especialmente niños, porque su sangre era considerada pura. Se cuenta que antes de morir, el supuesto vampiro lanzó una maldición sobre quienes lo ejecutaron. Dijo que, aunque lo mataran, regresaría para vengarse. Poco tiempo después de su entierro, varias de las personas que participaron en su captura comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Unos fueron encontrados desangrados y otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Esto aumentó la creencia de que el vampiro había logrado regresar de entre los muertos. En una versión más reciente, se dice que a mediados del siglo XX, algunos cuidadores del Panteón de Belén afirmaron haber visto a una figura sombría caminando cerca del árbol donde está la tumba del vampiro. Uno de ellos relató que en una ocasión escuchó ruidos como si algo estuviera arañando desde dentro de la tumba. Aunque intentó investigar,
nunca encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, dejó el trabajo poco después, convencido de que el vampiro seguía vivo. Otro relato popular dice que el árbol que creció sobre la tumba tiene propiedades sobrenaturales. Según los lugareños, si se corta alguna rama del árbol, esta gotea un líquido rojo parecido a la sangre. Esto ha llevado a creer que las raíces del árbol están conectadas directamente al cuerpo del vampiro, y que el árbol en sí es una extensión de su poder. Algunos visitantes aseguran haber sentido un escalofrío inexplicable al acercarse al árbol. Una historia narrada por los guías del Panteón de Belén cuenta que, en una noche lluviosa, un grupo de jóvenes decidió entrar al cementerio para desafiar la leyenda. Al llegar a la tumba del vampiro, comenzaron a burlarse y retarlo. Sin embargo, poco después escucharon gritos desgarradores provenientes del suelo. Aterrados, huyeron del lugar, pero uno de ellos resbaló y cayó sobre la lápida. Más tarde, al revisar su cuerpo, encontraron marcas de arañazos en su espalda, como si algo lo hubiera atrapado desde debajo de la tierra. Algunos creyentes de lo sobrenatural aseguran que el vampiro no ha sido completamente derrotado. Hay relatos de avistamientos de una figura con apariencia similar a la descrita en la leyenda original. Esta figura, según se dice, deambula por las cercanías del Panteón de Belén, acechando a quienes se atreven a profanar su descanso o ignorar las advertencias sobre su tumba. Estos relatos, aunque son variaciones o complementos de la historia principal, reflejan cómo la leyenda del vampiro del Panteón de Belén se ha transformado y enriquecido con el tiempo, convirtiéndose en uno de los mitos más fascinantes y aterradores de Guadalajara. El Panteón de Belén es ahora un sitio turístico y cultural, donde los visitantes pueden recorrer las tumbas y escuchar las historias de quienes descansan allí. La tumba del vampiro sigue siendo una de las más visitadas y rodeada de misterio. Algunos guías aseguran que en noches específicas, como el Día de Muertos, pueden sentirse vibraciones extrañas o escuchar lamentos. Esta historia es una muestra de cómo las creencias populares y los relatos sobrenaturales han influido en la cultura local, manteniendo viva la memoria de aquellos que alguna vez formaron parte de estos relatos. Y así llegamos al final de esta historia. ¿Qué les pareció? ¿La conocían? ¿Se atreverían a visitar el Panteón de Belén por la noche? Déjenlo saber en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.